Uno, grabando. Buen día, Recording in ingeniero. progress. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo 4 y el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el control y evaluación de los elementos de costo. Bueno, los elementos de costo son todos los valores monetarios de los insumos empleados en el proceso productivo de una industria, en el cual llega a agruparse en tres grandes categorías, ¿no? Los materiales directos, mano de obra directa y los gastos indirectos de producción. Cada elemento llega a contar por su correspondiente, se llega a tener una cuenta que se llama la producción en procesos, ¿no? Que llega a acumular tres elementos de costo para después llegar a asignarlos a diferentes volúmenes de producción. Esta cuenta también es conocida como controladora y su naturaleza llega a ser transitoria, por el cual indica que llega a ser saldada, ¿no? Luego tenemos lo que es los materiales directos. Los materiales directos son aquellos materiales que en su estado natural o transformados son los elementos que sirven para la confección o manufactura de un nuevo artículo y que pueden ser perfectamente medibles. Es por esto que llegan a ser cargables a una unidad identificada y por lo tanto llegan a ser el primer elemento del costo de producción. Entre otras palabras, los materiales llegan a constituir el elemento básico de producción. Son estos los que llegan a someterse a una transformación física o sustancial a través de una serie de procesos que dan como resultado un artículo que llega a satisfacer las necesidades de los seres humanos. Mano de obra directa. Bueno, la mano de obra directa prácticamente es aquella que está directamente involucrada en la fabricación de un producto terminado, que puede asociarse con la facilidad y que tiene un gran costo en la elaboración. Bueno, luego tenemos lo que es el gasto indirecto de producción. Dentro de los gastos indirectos de producción se debe tener en cuenta que para la elaboración de un producto terminado se necesita de ciertos puntos de suma importancia, como los gastos de luz, la calefacción, el ambiente, el lugar de trabajo, las herramientas, equipos, combustibles, entre otros, ¿no? Bueno, los materiales llegan a clasificarse tanto en materiales directos como materiales indirectos. Los materiales directos son los que pueden identificarse y cuantificarse con facilidad en el proceso de producción, mientras que los materiales indirectos son aquellos que, a pesar de utilizarse en el proceso de producción, no son fácilmente identificables en el mismo. Como ejemplo podemos tener aquí la mesa, la cual está hecha de madera. En este caso, el material directo llegaría a ser la madera, pero también llegan a existir elementos que se llegan a utilizar durante la fabricación de la misma, ¿no? En este caso, para poder unir lo que es piezas de maderas y volverla una sola, se necesita de pegamentos y clavos, entre otros, por lo cual ellos serían los elementos indirectos en este ejemplo, ¿no? Control. Bueno, el control de los materiales directos se da desde que comenzamos con el diseño del producto, ¿no? Porque ahí llegamos a determinar el consumo unitario de los materiales y a su vez los costos de materiales para la fabricación del producto. Posterior a ello se llega a proceder a analizar los volúmenes de producción que se llega a ejercer y se debe solicitar al área de compras los materiales necesarios. Luego de realizar el diseño del producto, de analizar el consumo unitario de los materiales y de solicitar los materiales necesarios al área de compras, se debe de realizar un estudio a los proveedores potenciales en función a la calidad, el precio, la disponibilidad y las condiciones de compra. Bueno, aquí tenemos lo que es el registro contable.
donde los departamentos productivos llegan a solicitar gradualmente las cantidades que se requieran para cumplir con la función de la transformación, las cuales llegan a ser consideradas como la salida de almacén del material, o en otras palabras, también son llamadas como consumo. Y su registro puede ser resumida en los siguientes puntos. Como primer punto, cargo a la cuenta de inventarios de materiales por el importe del inventario inicial, es decir, los valores de la existencia del periodo anterior. Como segundo punto, cargo del inventario de materiales por el importe de las compras, ya que ingresan nuevas unidades al almacén como abono a cuentas de proveedores. Como tercer punto, abono a la cuenta de inventario de materiales por el importe de las unidades enviadas a producción con cargo a la cuenta controladora. Y como cuarto y último punto, al comparar el movimiento deudor con el movimiento acreedor de la cuenta inventario de materiales, se llega a obtener el importe del inventario final, el cual debe ser de naturaleza deudora. Bueno, todo ingreso de material a los almacenes debe estar registrado y respaldado con documentación comprobatoria, por lo que el almacenero debe de verificar el estado en el que entra y el valor que llega a tener. Y esta debe ser registrado por separado por cada arribo de material. Suministro de materiales. Los departamentos productivos normalmente solicitarán remesas de materiales para que éstas puedan cumplir con su función de transformación correspondiente. Por otro lado, el almacén enviará un listado de las cantidades requeridas y manejará la documentación de salida. También así, por otra parte, la producción generará su informe de entrada. En el cuadro podemos ver una administración de la cadena de suministro, en la que normalmente se obtiene la materia prima, que lo pide la producción. Una vez llega ahí, la producción lo destinará a un punto de distribución para así a su vez llevarlo a los canales de venta y que los consumidores las puedan obtener. Es muy importante también saber que la determinación del costo de la salida presenta una problemática, la cual es que se debe calcular su valor de salida a partir de varios importes de entrada. Es decir, que las existencias de estos materiales del periodo anterior que pueden ser utilizadas para la producción de este periodo o del inventario inicial también tienen un valor distinto a los de las compras de materiales que se van realizando. Es decir, que los productos normalmente primero tienen un costo al inicio y luego pueden cambiar. También debemos aclarar que la problemática mencionada anteriormente es de suma importancia porque representa el costo de los materiales procesados. Por esta razón, se debe tener cuidado al momento de calcular su importe, porque se integrará a la estructura del costo de producción. Para poder resolver esta ecuación se han utilizado varios métodos, los cuales veremos a continuación. En el primer punto tendremos el costo de reposición de mercado, que es una técnica que se puede utilizar en épocas de inflación. Este método consiste en determinar el valor de las salidas del almacén de materiales al precio de reposición de los mismos. Esta técnica nos permite que el precio de venta absorba los incrementos en los precios de compra anteriores y con los valores diferentes. En el segundo punto tendremos las primeras entradas o primeras salidas, que serían las PEPs. Es una técnica utilizada en el sistema de inventarios perpetuos. Para aclarar un poco ese término, podemos decir que el inventario perpetuo es un registro de existencias que se realiza después de que cada transacción, con el fin de aportar información actualizada y confiable en una base diaria. Este sistema de inventarios perpetuos nos permite conocer en todo momento el nivel de inventario y el valor del mismo inventario. Entonces, para evaluar las salidas del almacén de materiales al precio de las entradas. En el tercer punto tenemos las últimas entradas y primeras salidas, o las UEPS. Este sistema consiste en vender primero lo que entró al último almacén. Entonces, este método sobre todo está hecho a las mercancías que no caducan
o no se corrompen con el tiempo. En el cuarto punto tenemos que para poder considerar las salidas del almacén, los distintos precios de las entradas y existencia del mismo, se obtiene un promedio de dichos valores, los cuales se sacan dividiendo el saldo de la cuenta de inventarios de materiales entre el total de existencia. Por último, tenemos la técnica de costos estándares, que esta puede ser utilizada en épocas de estabilidad económica. Esto es cuando los precios de compra no sufren modificaciones. Entonces, esto se hace estudiando el precio unitario que nos ofrecen según nuestros costos planeados y se firman contratos anticipados con los proveedores y realizando estudios de consumo. Sueldo y salarios directos. La mano de obra se puede clasificar en dos grupos. Mano de obra directa, cuando se refiere al esfuerzo humano que tiene que ver con la transformación de los materiales, mientras que el otro grupo es el de los sueldos y salarios indirectos, que son aquellos relacionados con las funciones de servicios de la planta. Pueden ser salarios directos, el dinero que se recibe como contraprestación por el servicio brindado en un puesto ocupado. Salarios indirectos. Se refiere a todas aquellas remuneraciones económicas que no surgen como fruto de las labores desempeñadas por el trabajador, como ser el pago de días libres y las propinas. Sueldo. Se trata de una remuneración fija que el empleado recibe a cambio de un trabajo específico durante determinada jornada laboral. Es decir, que ni el monto ni la periodicidad de pago varía, así como tampoco debe hacerlo el tiempo que el trabajador dedica a su actividad. Ejemplo de sueldo. Consideremos a una persona contratada para realizar las tareas de mensajería en una empresa, que debe trabajar de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y 5 de la tarde, a cambio de un pago mensual. Mientras el empleado cumpla estos horarios establecidos, deberá recibir un sueldo fijo mensual. Salario. El salario hace referencia a la remuneración que recibe el trabajador de acuerdo a las horas que dedica a la actividad o a la cantidad de trabajo que realiza. En algunas ocasiones suele tomarse en cuenta ambos factores, es decir, que no se trata de una retribución fija, sino variable, en función de lo que se hace en cada jornada. Ejemplo de salario. Es el de un profesor universitario al que le pagan por hora de cátedra y cada semestre se le asigna un horario diferente. Ya sean más horas o menos horas, el docente tendrá una remuneración económica de acorde a las horas trabajadas. En otro caso, si el profesor llega a enfermar y no va a trabajar, entonces el profesor no recibirá ninguna remuneración económica ese día. Generalidades. Los sueldos y los salarios son el reflejo financiero de la fuerza laboral que transforma la materia prima. La Ley Federal del Trabajo contiene los preceptos mínimos de garantía para los trabajadores. En su artículo 84 indica que los salarios se integran de las percepciones, comisiones, primas, prestaciones, habitación, cuotas y otros. Su determinación se puede llevar a cabo mediante 3 procedimientos, en función al tiempo. Es el sistema más común que se usa. La remuneración económica va de acorde al tiempo trabajado. Con base a las unidades producidas, también llamado a destajo. Surgen estos estímulos con el fin de tratar de vincular el esfuerzo laboral con la producción por obra determinada. Estos contratos tienen por objeto la realización de obras con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa. Aunque limitada de tiempo, tiene una duración incierta, pero no debe pasar a ser mayor de 3 años. Nómina. Es un documento en que se consiguen los datos de los trabajadores, de la identidad de la jornada, salarios bases, prestaciones y descuentos correspondientes en un periodo específico, donde contiene una columna para que el trabajador anote su firma como acuse de que se le ha pagado. Este documento se concentra la información de todos los formatos de control de trabajo y de salarios, lo que lleva a esta información a saber los sueldos y salarios por aplicar un cargo por el importe de producción,
con abono a cuentas bancarias a los trabajadores. Tenemos 4 tipos de nóminas. La nómina semanal es cuando los trabajadores reciben su salario cada semana. Nómina catorcenal. El salario se paga cada 14 días. Nómina quincenal. El salario se paga cada 15 días. Nómina mensual. El salario se paga a los trabajadores cada 30 días. Gastos indirectos. Se conoce como gasto indirecto a las erogaciones de carácter general que no pueden ser aplicadas de manera particular. Dicho de otra manera, son los costos que no se pueden calcular con exactitud en un objeto de costos. Por lo expuesto, y debido a la naturaleza de estos gastos, el costo de un producto es solo una aproximación, constituyen el tercer elemento del costo. Dificultad de cálculo de gasto indirecto. Para conocer cuál es la dificultad del cálculo de los gastos indirectos, es preciso primeramente clasificarlos en 4 grupos genéricos, que son los materiales indirectos, el sueldo y salario indirecto, la utilización de la capacidad productiva y los gastos diversos de producción. Materiales indirectos. Son aquellos que no se pueden rastrear en los productos que se elaboran, como por ejemplo, los litros de pintura, tornillos, cantidad de hilos, aceite para máquinas, etc. Esos son ejemplos básicos de un material indirecto. Sueldos y salarios indirectos. Es el valor de los esfuerzos humanos no identificables en la elaboración de productos, como por ejemplo, salarios de supervisión, controles de calidad, manejo de almacenes, entre otros. Es decir, son sueldos de los cargos humanos que no tienen una participación directa en el proceso de elaboración del producto. Utilización de la capacidad productiva. Es calculado al interior de la organización. Están representados monetariamente en los conceptos de depreciación o renta de máquinas, equipos y plantas. La depreciación es el cargo que se realiza por el uso de activos y para recuperar su valor final de su vida útil. Para que la depreciación sea directa, se debe aplicar la técnica depreciación por unidades. Depreciación por unidades consiste en dividir el valor activo por el número de unidades que puede producir durante toda su vida útil una máquina, un activo. Luego, en cada periodo se multiplica el número de unidades producidas en el periodo por el costo de depreciación correspondiente a cada unidad. Por ejemplo, tenemos una máquina que está valuada en $10,000, que produce 20,000 unidades en toda su vida útil. Por lo tanto, dividiendo 10,000 entre 20,000, nos da que cada unidad producida tendrá un costo de depreciación de $500. Si en el primer periodo la unidad producida por la máquina fue de 2,000, multiplicamos 2,000 por 500 y nos da $1,000,000 la depreciación de ese periodo. Gastos diversos de producción. Se refieren a conceptos como servicios médicos, previsión social, seguros, etc. También se pueden clasificar en gastos indirectos fijos, que son cuando se erogan independientemente del volumen de producción. Variables, cuando tienen relación directa y proporcional al volumen de producción. Reales, cuando se acumulan al final del periodo y predeterminados si se presupuestan. La acumulación de gastos indirectos se efectúa en una cuenta mayor que tenga esta denominación. Se carga por los conceptos de gastos indirectos que se erogan en efectivo y por el valor de partidas virtuales. Luego, los gastos indirectos se asignan a los departamentos de la planta y al final a los volúmenes de producción. Los gastos indirectos, en su mayoría, son de carácter fijo. Muchos de importes dependen de análisis de partidas administrativas y financieras internas, como la productividad y la eficiencia. Departamentalización.
Esta es una técnica que consiste en dividir las entidades en áreas productivas, secciones en función a su objetivo y actividades que van a realizar, donde cada departamento es responsable de su planeación, control, cifras y operaciones, a su vez de sus funciones, lo cual da como resultado información más precisa para la toma de decisiones, lo cual permite efectuar un mejor estudio. Un ejemplo claro que podemos observar aquí es cómo la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno ha separado sus áreas productivas en base a sus funciones, como puede ser infraestructura y equipamiento, mantenimiento y mejoramiento, presupuesto y además de otras áreas que lo complementan, como por ejemplo orientación vocacional y educación a distancia. Esta departamentalización se separa en 4 principales. Como ya antes mencionado, la UAGRM se separa en funciones, pero también hay otros tipos de separación, que es de zona geográfica, productos y servicios y procesos. A continuación vamos a ver un video donde detalla más al respecto de esto. En la clase de hoy vamos a explicar la departamentalización de la empresa, es decir, cómo una empresa puede dividir a sus trabajadores en diferentes secciones o unidades, o como aquí lo vamos a llamar, en diferentes departamentos. Y vamos a ver que puede haber principalmente 4 divisiones. La primera división que vamos a ver es la división de departamentos por funciones, es decir, dividir a los trabajadores por las principales áreas funcionales de la empresa. Pues aquí en este organigrama vemos como debajo de esta chica, que es la directora general, la jefa de la empresa, aparecen esos 4 departamentos por funciones. Las más básicas, pues ahí las tenemos. Sería el departamento de producción, de marketing, de finanzas, de recursos humanos, aunque bueno, obviamente podría haber alguno más. La principal ventaja de este tipo de división, pues la especialización. Así los trabajadores solo tienen que realizar las funciones típicas del departamento en el que estén. Pues por ejemplo, dentro del departamento de producción, los trabajadores solo se encargarán de todo lo que tenga que ver con producir. Y todo eso, el especializarse, hace que aumente la productividad. Oye, conforme más repita la misma función una y otra vez, yo podré producir cada vez mejor. El inconveniente es que muchas veces la comunicación entre estos departamentos no está fácil. De hecho, en ocasiones tienen intereses diferentes. Por ejemplo, el de finanzas puede estar preocupado de intentar que cueste lo menos posible el producto y el de producción quiere unos materiales muy buenos para tener una mayor calidad. Y en ese caso, el coste sería mayor. Por tanto, vemos que ahí pueden surgir algunos conflictos. Una segunda opción es hacer una división de departamentos por zonas geográficas. Es decir, dividir los departamentos de la empresa según la zona a la que se está dirigiendo nuestro producto. Pues, por ejemplo, Coca-Cola podría hacer un departamento que fuera Coca-Cola España, otro Coca-Cola Francia, otro Coca-Cola Italia, otro Coca-Cola Portugal, y así con cada uno de los países. La ventaja, que es más fácil que nos adaptemos a las necesidades que tienen cada grupo de consumidores. Pues a lo mejor las necesidades que tienen los españoles son diferentes a los franceses y por lo tanto ese departamento de España se puede ajustar más a lo que quieren los españoles y ese departamento de Francia se puede ajustar más a lo que quieren los franceses. El inconveniente es que se duplican muchas funciones. Claro, si tenemos que dirigirnos a personas diferentes de manera diferente, vemos que podemos tener más costes. Por ejemplo, tendremos que hacer el doble de publicidad. Una publicidad para Francia, otra publicidad para España. Y así, en general, con todas las funciones. Otra posibilidad es dividir los departamentos por productos, es decir, teniendo en cuenta los diferentes productos que la empresa fabrica. Por ejemplo, Apple podría hacer este tipo de división y tener un departamento para el iPhone, otro departamento para el iPad, otro departamento para el iPod y otro para el iWatch. ¿Qué ventaja tiene esto? Que hay mucha autonomía. Así, obviamente, si de repente nos pasa algo malo, algún problema en la producción de un producto, pues eso no va a perjudicar a los demás. Inconveniente, pues de nuevo el mismo. Tenemos que duplicar funciones. Siguiendo el ejemplo de antes, si hacemos publicidad, pues tendremos que hacer publicidad diferente para el iPhone, para el iPad, para el iWatch, etc. Y por último tenemos una división de departamentos por procesos, es decir, dividir las diferentes etapas del proceso productivo y establecer departamentos para cada uno de ellos. Por ejemplo, para fabricar un coche tenemos principalmente 4 procesos: prensado, chapistería, pintura y montaje. Por tanto, podríamos crear un departamento para cada una de estas etapas del proceso productivo. Las ventajas, que de nuevo se aumenta la división del trabajo y la especialización. Si yo me dedico todos los días a pintar coches, cada vez lo haré mejor y más rápido y eso aumenta la productividad.
¿Inconveniente? Pues que puede provocar monotonía. Pues obviamente si todo el día lo único que hago es pintar un coche detrás de otro, pues puede ser bastante aburrido. Y con esto acabamos el vídeo de hoy. Ahora, una vez que hemos entendido esto, el siguiente vídeo es importantísimo. Porque vamos a ver... Ahora vamos a hablar sobre la asignación de los gastos indirectos. Uno de los ya mencionados dijo que el gasto indirecto está ligado a la productividad. Para esto existen metodologías como prorrateo o asignación proporcional. Para que esto ocurra requieren tres condiciones. Uno es la previa acumulación de gastos indirectos, ya mencionado. La segunda es la división de la departamental de la planta, como ya antes mencionamos de la departamentalización. Y la tercera es la determinación de bases de asignación. Para esto existen tres pilares fundamentales. Uno es en base al valor, que se distribuye en función a los recursos empleados en un trabajo. El segundo es en base a tiempo, que se refiere a la duración de un trabajo efectuado. La tercera es en unidades trabajadas. Esto tiene que ver con la asignación en funciones a los volúmenes de producción ejercidos. Y el cuarto es la base mixta, que puede contener dos o más valores de los antes ya mencionados. El prorrateo o asignación de recursos se divide en cuatro partes. Uno, prorrateo primario. El segundo, prorrateo secundario. Tercero, prorrateo final. Y el cuarto es el cargo recíproco. Prorrateo primario. El prorrateo primario consiste en distribuir los conceptos de los gastos indirectos acumulados en la cuenta y sus cuentas respectivas entre todos los departamentos en que se encuentran divididas la planta productiva, es decir, tanto en los departamentos de producción como en los de servicio. Para esto se emplean bases específicas del carácter mencionado en el punto anterior. De acuerdo con lo señalado por el maestro Juan García Colín, quien es un autor de libros de contabilidad, y Cristóbal de Río, el cual igual es el libro de contabilidad y de presupuestos. Los puntos base para el prorrateo primario son materiales indirectos que se pueden aplicar en función a los materiales directos utilizados. La mano de obra indirecta se distribuyen con relación a la mano de obra directa empleada por cada departamento. Renta de instalaciones se reparte de acuerdo con la superficie ocupada por cada departamento. Energía eléctrica. En cuanto al consumo en kilowatts por cada departamento, se asignan sus importes de gastos indirectos. Mantenimiento. Sus partes se prorratean con relación a la superficie utilizada. Depreciaciones del ejercicio de instalaciones, maquinaria y el equipo de acuerdo con las inversiones en activos fijos de cada departamento. En el siguiente video veremos un ejemplo de un prorrateo primario con sus respectivos costos reales y costos presupuestados. Para tener una mayor claridad sobre el prorrateo primario, realizaremos el siguiente ejercicio, en el que se nos presentan tres recursos con sus respectivos costos presupuestados y sus costos reales. Además de eso, el ejercicio presenta unos datos estadísticos que nos facilitarán la distribución de estos costos. Y finalmente, los cuadros en los que se realizará el prorrateo primario de los CIF presupuestados y el prorrateo primario de los CIF reales. Teniendo en cuenta esto, comenzaremos con la distribución de los CIF presupuestados, comenzando con el recurso de material indirecto, el cual utilizaremos el dato estadístico del porcentaje de material directo para hacer la distribución a las respectivas áreas de responsabilidad o departamentos. Para ello simplemente bastará con multiplicar el valor que nos da el ejercicio por el porcentaje de material indirecto que se presenta. Para el caso de la vigilancia, utilizaremos como criterio el valor de los activos. Para hallar los porcentajes, simplemente dividiremos el valor de los activos de cada uno de los departamentos por el total del valor de los activos de la empresa. Y para el caso de la depreciación edificio, utilizaremos como dato estadístico los metros cuadrados. Para hallar los porcentajes, simplemente dividiremos el número de metros cuadrados de cada departamento por el total de metros cuadrados que tiene la empresa.
De la misma forma, el cálculo para los CIF reales. De esta forma ya hemos distribuido tanto los costos presupuestados como los costos reales en cada uno de los departamentos. Teniendo estos datos, los utilizaremos como insumos para hacer el cálculo de las variaciones de presupuesto. El valor de los fijos presupuestados para cada departamento están dados por los datos estadísticos. Dado que los departamentos de servicios no producen unidades, asumiremos que la totalidad de su costo es un costo fijo. Para hacer el cálculo de la tasa variable, la hallaremos por diferencia, tomando el total de los CIF presupuestados en cada departamento y restándole la parte fija, llegando a la parte variable. Al tener el costo total variable, lo dividiremos por el nivel de operación presupuestado y de esta forma tendremos la tasa variable. Sumaremos los 3 recursos para cada uno de los departamentos operativos. Nos dará como resultado los CIF presupuestados para cada departamento. A estos le restaremos los fijos presupuestados. Y posteriormente lo dividiremos por el nivel de operación presupuestado que nos lo dan los datos estadísticos. Con esto ya hemos hecho el cálculo de los valores presupuestados. Ahora realizaremos el cálculo de las variables que sirven como insumo para hacer el cálculo de la variación de presupuesto. Vamos a tener que los CIF reales va a ser la sumatoria de los 3 recursos que fueron distribuidos como CIF reales en cada uno de los departamentos. Y para el caso de los CIF presupuestados en el año R, los hallaremos utilizando la fórmula de fijo presupuestado más la tasa variable por el nivel de operación real. Para hallar la variación de presupuesto de cada uno de los departamentos, simplemente basta con hacer la diferencia de estas 2 variables, los CIF real menos los CIF presupuestados en el año R. La variación total de presupuesto nos da menos 429.649. Dado que es negativa, significa que los CIF presupuestados en el año R fueron mayores a los CIF reales, dándonos una variación favorable. Prorrateo secundario. Es la aplicación de los gastos indirectos de cada departamento en proporción al servicio otorgado y recibido. Entonces, para la realización del prorrateo secundario se debe tomar en cuenta los gastos indirectos en función de horas trabajadas por cada departamento productivo, número de trabajadores de cada departamento productivo. Con la base mencionada del anterior inciso, se distribuyen los gastos del departamento medio. El departamento de compras y para el almacén de materiales se emplea el consumo de materiales directos utilizados. Lo acumulado por el departamento de mantenimiento se prorratea de acuerdo con la superficie utilizada por cada departamento. También se considera que los departamentos de servicio se relacionan entre sí, como el departamento de mantenimiento o el personal que presta servicios en todas las áreas. Costos ABC, costos basados en actividad. El sistema de costos basados en actividad es una metodología en la cual se asignan los gastos indirectos de producción mediante la medición de las operaciones llevadas a cabo en el proceso de transformación. Como podemos ver en la imagen, las operaciones, el departamento de producción es donde el departamento de producción, bienes o servicios, se diversifica y amplía, incluyendo a mantenimiento y logística. Es decir, cuando el área no solo se encarga de producir, sino de cuidar sus herramientas de producción y se asegura de que
llegue al mercado un producto final. Este método de costos ABC permite conocer el origen de los costos más relevantes de la compañía para asignar los recursos de forma eficiente. El sistema de costos ABC es un método de gestión que se centra en las actividades que realiza una empresa para ganar competitividad. Sirve para identificar el origen de costo de una actividad, teniendo en cuenta la producción, la distribución y la venta. Como podemos ver en la imagen, el área de producción es el proceso de transformación de la materia prima, insumos, recursos y materiales en un producto final. La red de distribución y venta son los recursos por los que se producen los desplazamientos de los productos hasta llegar al consumidor final. Bueno, con esto estamos concluyendo la presentación, ingeniero. Compañeros, gracias por la atención. Y si tienen alguna consulta, estamos prestos para responder.